Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, agosto 14 del 2022. Y bueno, hoy vamos a seguir entonces nuestro estudio y para eso vamos a hacer una oración. Acompáñeme en la oración. Padre, gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, para que podamos estudiar y que tu Santo Espíritu nos dé inteligencia y sabiduría para poder nosotros tener, Señor, entendimiento y crecer en el conocimiento y la gracia de Cristo. Gracias, Señor, y guíanos en esta hora cuando estudiemos tu palabra en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, entonces hoy vamos a abrir la Biblia en Hechos, en el capítulo 19 de Hechos. Vamos a abrir Hechos capítulo 19 y vamos a leer los versículos del 11 hasta el 17. Hechos 19, 11 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Tengo aquí conmigo voy a buscar. Nueva Biblia de las Américas. Hechos 19, del 11 al 17, dice así. Dice así la palabra de Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban. Y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordenó por Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quién sois? Y el hombre a quien en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron todo eso los habitantes de Éfeso, unos tantos judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor era exaltado. Hasta ahí vamos a leer. Esta es palabra del Señor. Es un texto muy importante. Tenga con usted su marcador, porque hoy día vamos a estudiar la Escritura. Quiero que se concentre para que usted saque el mayor beneficio. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Hechos capítulo 19. Es Lucas el que está narrando. Recuerde, cuando nos acercamos a la Escritura, siempre tenemos que ver el contexto. ¿Quién habla? ¿Quién lo escribe? Es Lucas. Ok, muy bien. Es Lucas. ¿Y qué es lo que dice Lucas? Lucas dice: y Dios hacía milagros por mano de Pablo. Contexto: Pablo está en Éfeso. Eso es muy importante. El contexto es que Pablo está en Éfeso. Dice versículos, hemos leído versículos del 1 hasta el 10. El número 9 dice: pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino. Recuerde que no se entendía, no se llamaba cristianismo a la fe cristiana en ese entonces. Se llamaba el camino. ¿Ok? Esto es muy importante que usted sepa. Se llamaba el camino. Los del camino. ¿Ok? Era más o menos antes del año 60. Pablo va a Éfeso. Entonces Pablo, de una forma en donde Dios lo usa, era ya conocido en Éfeso y se quedó 2 años.
¿no? En donde todos los que estaban en Asia oyeron la palabra del Señor. Y había explicado que pudo haber sido que Pablo viajó a Asia, pudo haber sido que la gente de Asia vino a Éfeso, y es muy probable porque Éfeso era una capital cosmopolita, era una ciudad cosmopolita, venían de todas partes del mundo en ese entonces. Usted podía encontrar gente de todas partes del mundo en Éfeso. O también los discípulos de Pablo iban a las ciudades vecinas de Asia predicando el Evangelio. Ya sea que haya sido uno de los tres o ya sea que haya sido los tres. Pablo se fue, envió a sus discípulos y vinieron. El asunto es que toda Asia escuchó el Evangelio de Cristo. Eso es, toda Asia escuchó el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Judíos y griegos escucharon. Éfeso es una ciudad muy importante, muy importante. Y ellos escucharon el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lucas ahora nos dirige la atención a Pablo y a otro personaje de Pablo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Pablo, número uno. Está hablando de enfermos, número dos. Está hablando de espíritus malos, número tres. Está hablando de judíos exorcistas, número cuatro. Está hablando de un tal Esceva, número cinco. Está hablando también acerca de demonios. De demonios. O sea, la lección de hoy va a estar muy importante porque vamos a ver cómo en el primer siglo Lucas narra estas experiencias de sanidad física, de enfermedad, pero también aquello que él denomina espíritus malos. ¿Ok? Y esto es importante, sí, porque es un mundo espiritual que nosotros no conocemos. Es un mundo espiritual que nosotros no conocemos. Mucha gente hoy en día, especialmente dentro de sectas pentecostales, ¿no? Ellos mal usan esto de demonios y de enfermedades. Ya les expliqué a ustedes hace unas semanas cómo nace el pentecostalismo en los Estados Unidos, y los falsos profetas pensaban que Dios les hablaba y pensaban ellos que tenían poderes espectaculares para hacer cosas que no tenían poder para hacer. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Cómo es eso de la enfermedad? ¿Cómo es eso de la realidad espiritual que está pasando? Bueno, dice primeramente, y Dios hacía, dice aquí, milagros, ¿no?, por las manos de Pablo. Versículo 11. Vamos a ir parte por parte. Bueno, la palabra que dice aquí, ¿dónde está? Ok. En el griego, cuando vamos a la gramática, a la estructura gramatical, vamos a ver algo muy importante aquí que nos va a ayudar a nosotros a ver. Muy bien. Exacto. Ok, aquí dice. eh, Empieza milagros. Milagros. Empieza en el griego. La palabra milagros, que se traduce en milagros, viene de una palabra que se llama dinameis. Significa fuerza o poder. Okay, la palabra en el original es la raíz de la palabra dínamos o poder. Cuando Pablo habla, por ejemplo, porque el Evangelio es poder de Dios, está usando la palabra dínamos. Esa misma palabra lo utiliza Lucas, pero lo traduce como milagro. En el original no dice milagros extraordinarios, solamente dice milagros. La palabra extraordinario lo ponen. ¿Por qué? Para hacer saber al lector que lo que está hablando Lucas son acciones que Pablo hacía fuera de lo común, espiritual. ¿Ok? Pero vamos a seguir viendo. La palabra dunamis significa fuerza, significa poder, ¿ok? Significa una
habilidad, una energía fuera de lo común. Y está relacionado a hechos. Hechos significa acciones que uno hace. Se puede poner, por ejemplo, también se aplica, ¿no?, a, por ejemplo, levantar un vehículo muy pesado. Eso es dínamos, un poder sobrenatural o fuera de lo normal. En este caso, el contexto de la palabra dínamos se está refiriendo a una acción espiritual. A una acción espiritual. Un poder espiritual. Entonces, literalmente, ¿no? Literalmente, uno tiene que traducir poderes. Y esto es en el plural, es un sustantivo que está en el plural. Dice poderes, ¿no?, que no son ordinarios. Entonces la palabra no son ordinarios viene de la palabra tico usas, ¿no?, que significa algo que no sucede todos los días. O sea, lo que estaba hablando Pablo, o lo que estaba diciendo Lucas, es que lo que Pablo hacía era algo que no sucedía todos los días, lo cual a nosotros ya nos da el contexto teológico de lo que hizo Pablo ahí. Hoy en día alguien no lo puede hacer. O sea, esos falsos profetas, agoreros, mentirosos, charlatanes, heréticos, apóstatas, que dicen que tienen poder, que hacen campañas, que van por todo México, Centro y Sudamérica engañando a la gente, a los ciudadanos de ahí. Usted no es engañado, yo sé que usted es una persona inteligente, no se deje engañar, que dice que tienen poderes sobrenaturales. No, no es cierto. Porque ni el mismo Pablo podía hacerlo todos los días. Por eso Lucas tiene mucho cuidado en decir, ¿no? Dinameis theo outas, ¿no? Ticusas. ¿Qué significa eso? Significa poderes que no son ordinarios, que no se veían siempre. Pero ahí no termina. Dice, más adelante dice, Dios estaba haciendo, ¿no? El indicativo viene de la palabra epoi, ¿no?, que significa construir, manufacturar, causar. En este caso, Dios estaba causando que Pablo haga esos poderes sobrenaturales. De ahí viene nuestra palabra dinamita, de la palabra milagro, dinameis. ¿Se dan cuenta que cuando usted habla dinamita está hablando griego? El español de España, la mitad es griego. Muchos de ustedes hablan griego y no saben que hablan griego. Bueno, ahora ya sabe. Ok, ¿qué más? Entonces Dios es la fuente del milagro que Pablo estaba haciendo en Éfeso. La gente no entendía porque la gente era pagana y le miraba a Pablo hacer cosas espectaculares. Entonces, dentro del mundo espiritual, del punto de vista, diríamos, del camino, la Biblia no usa la palabra cristiano, del camino de los santos en Cristo, Dios es la causa principal. Dios es el epoyé. Epoyé es Dios. ¿Qué significa? El que causa, el que hace que sucedan las cosas. En este caso a Pablo. Fíjese, ¿no? Dice por las manos de Pablo. Ahí dice, Dios hacía estas cosas, Dios causaba estas cosas a través, la palabra ton, día, que viene a ser una preposición, a través de las manos de Pablo. Ahora, interesante lo que dice Lucas. Sí, ¿por qué? Porque Lucas está haciendo la distinción entre los magos y los falsos hacedores de milagros que había en Éfeso, con lo que estaba haciendo Pablo. En el tiempo del primer siglo, todo Asia estaba lleno de agoreros, hechiceros, ventriloquistas, espiritistas, magos, los que hacían de milagros. Todo Asia, usted caminaba por Éfeso, Filipos, en Roma caminaba
y allí en la esquina había un agorero. En la otra esquina había un charlatán. En la otra esquina uno que hacía milagros. En la otra esquina alguien que decía, si tienes demonio, ven y yo lo hago por ti. Entonces la gente ya estaba acostumbrada a ver agoreros y charlatanes en todas partes del Imperio Romano. Cuando llega Pablo a Éfeso y comienza a hacer eso, la gente no era sorprendida por los milagros, porque ya estaban acostumbradas, pero era por la forma como él lo hacía, porque él lo hacía en el nombre de Jesús. Ahora, otra cosa muy importante también, muchos de esos agoreros utilizaban nombres de encantación, amuletos de la buena suerte. Ellos pronunciaban palabras que nadie entendía. Eran frases, conjuros mágicos, conjuros diabólicos, conjuros satánicos para hacer sus milagros. Una de las cosas que se tiene que entender es que, aunque eran falsos, mucho de lo que sucedía era real. ¿Ok? Por eso que la gente creía eso. Satanás tiene poderes engañosos que usaba a estas mentes caídas para hacer creer cosas que realmente la gente se quedaba sorprendida por el poder del enemigo. Ellos usaban conjuros que eran prácticamente frases demoníacas, estaban invocando al demonio, estaban invocando a Lucifer. Entonces, ellos veían cosas increíbles. Lo que hoy día se llama, por ejemplo, magia, y hay gente que aparece en la televisión haciendo magia desaparecer, dice, es truco. Mucho no es truco, mucho es real. ¿Ok? Ese es un tema muy importante, más adelante lo voy a hablar. Pero déjeme decirle, entonces Pablo, cuando hace esos dínamo, ¿no?, extraordinario, Lucas se asegura de que Teófilo entienda que lo está haciendo por el poder de Dios. Porque Teófilo, cuando veía milagro, decía, bueno, pero todo el mundo lo hace, correcto. Pero Lucas dice, pero por el poder de Dios lo está haciendo Pablo. O sea, hace la distinción entre lo que Pablo hacía y lo que otros estaban haciendo. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo 12? 12 dice, de tal manera que incluso llevaban pañuelos, delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban. Ahora, esta parte es importante, porque aquí es donde muchas sectas creen que sus charlatanes tienen poder para hacer eso. Y mucha gente cree, eso es lo que a mí me llama la atención, que la gente cree. La gente cree. Siempre ha creído, ¿no? La gente cree, la gente no piensa, analiza que estos charlatanes dicen que tienen poderes de sanar, yo soy hechicero, yo me comunico, tengo poderes especiales. No tienen poderes especiales. El brujo no tiene poder especial. Es un ser humano que algún día va a morir, que no tiene poder, no es Superman, no tiene vida eterna, no tiene ningún poder. La gente ignorante, supersticiosa, cree a los charlatanes. Eso sucede en todas partes. Yo te voy a leer tu suerte. Yo te voy a cambiar tu historia. Yo voy a sanarte. Y la gente va, espiritistas gastan cantidad, miles de dólares. En Estados Unidos hay muchos charlatanes. La gente cree eso. Esa gente no sabe absolutamente nada. Oh, yo voy a predecir el futuro de tu vida. Falso. No tienen poder para hacerlo. Eso es falso. No, pero sanó a mi gato. Mi perro estaba enfermo. Yo escuché eso. Mi perrito no estaba ciego, nació ciego. Me decían, hermano, nació ciego. Se lo llevé al viejo de la esquina. Mire, aquí está mi perro. Y yo lo vi. Oh, no está ciego, porque nació ciego. Ok, ¿quién lo sanó? El viejo de la esquina. ¿Y quién es ese señor? Oh, él tiene mucho poder. Hasta la esposa del pastor va allí. Esa es pura mentira. El ser humano no tiene ningún poder.
se llame lo que se llame. Y más vale que usted no crea eso. Se lo estoy diciendo en serio. Porque eso lo he escuchado de cantidad de pentecostales. Oh, no, ten cuidado porque esa mujer tiene poder. ¿Cómo que tiene poder de qué? ¿Qué cosa? ¿Es un ángel? ¿Es Dios? No, no, no. Ella cuando habla se cumple. Estamos 2022, tenemos computación, toda la tecnología avanzada que no se tenía en el tiempo de Jesús y la gente sigue creyendo cuentos y mentiras. Los brujos, repito otra vez, no tienen poder. No tienen. Ellos pueden vociferar y decir un montón de cosas, conjuros. Créame, no tienen poder. Si usted o alguien dice, pero a mí me pasó lo que me dijo, ¿sabe por qué? Porque la mente del hombre es tan débil que cree lo que le dicen al punto en que comienza a sentir cosas que cree lo que le dijeron. Y eso es cierto. Eso lo veo en el hospital. Hay mujeres que están muy traumadas, que tienen el deseo de tener un hijo y no pueden. Pero tanto es su deseo que su mente genera todas las hormonas para que esté embarazada al punto que inclusive que la panza comience a crecer. Pero no están embarazadas. Porque la mente es así, nuestro cuerpo es así. Porque la mente tiene cierto poder, no es un poder espiritual, sino porque es así en nuestras neuronas. De tal forma que uno, es más, los que muchos dicen ver cosas, es porque la mente también dice quiero ver, quiero ver, quiero ver. Y créame, lo ven. No porque hay un espíritu, sino porque nuestro cerebro crea imágenes al punto que comienzan a condicionar y afectar las neuronas de la visión de nuestros ojos. Entonces, tanto es el poder de concentrar de que uno quiere ver, que esas mismas neuronas comienzan a crear imágenes irreales y uno comienza a mirar cosas que no existen. O la ansiedad de escuchar algo o a alguien. ¡Ah! Me habló. ¿Quién? ¿Quién te habló? ¿No escuchaste? No, ¿qué? Ah, me está hablando. ¿De dónde viene eso? Porque la mente, las neuronas, es así en la mente del hombre. Cuando usted estudia, por ejemplo, el cerebro humano, le hago una tarea, estúdielo por tal vez unos 5 años, más o menos, si quiere entender, va a ver de que nuestro cerebro es tan complejo, todo el circuito neuronal, todo como las células de nuestro cerebro. Es una máquina interna que tenemos nosotros. Sugestión. Y la sugestión es positiva y negativa, pero eso no quiero, eso es otro tema. Estamos acá. Pero lo que quiero decir es que Lucas está tratando un tema muy importante. Posiblemente me quede, no, tengo unos minutos más, pero si no lo termino, no hay problema, porque yo quiero que se entienda esto. Cuando dice de tal manera, la palabra de tal manera, ¿no? Y que dice, viene de la palabra griega hostekai, ¿no? ¿Qué significa hostekai? Y aún, es una conjunción que significa, ¿no? Por lo tanto, o sea, crea una situación. Cuando Dios crea los milagros que Pablo le da el poder a Pablo, Dios le da el poder a Pablo, ¿ok? Pablo tenía poder, pero de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice que ese ambiente en donde estaban haciendo los milagros, dice aquí, que la gente traían o llevaban pañuelos donde estaba Pablo y delantales del cuerpo. ¿Por qué pañuelos y delantales? Bueno, en realidad lo que quiere decir aquí es que traían soudaría y simiquintía. ¿Qué es soudaría? Es una palabra que quiere decir exactamente pañuelos, pero no eran los pañuelos que uno cree, sino más bien eran toallas grandes. Esas toallas grandes lo usaban para
ponerse aquí en la cabeza. Eso se envolvían la cabeza ellos. Y también traían ellos ah, delantales, ¿no? Que tanto el hombre como la mujer lo usaba cuando iba a trabajar o cuando iba a hacer sus cosas diarias. Por eso que el delantal se usa en la cocina hoy en día, generalmente, ¿no? Para la mujer, ¿no? Pero ese delantal se usaba diario en la antigüedad. Era normal, hombres y mujeres lo usaban. Ellos lo ponían alrededor. Y los pañuelos que dicen era lo que se ponía en la cabeza. En realidad debe traducirse toallas. Debe traducirse, porque el pañuelo uno entiende pañuelo pequeñito. No, no eran esos pañuelos, eran toallas que uno se envolvía en la cabeza. ¿Usted ha visto a los beduinos? Cuando hace Google, ponga beduinos cómo se ponen aquí. Ellos se ponen por protección. ¿Ok? No, exacto, no eran pañuelos de nariz. Claro, posiblemente tenían, pero no eran lo que traían ellos. Ahora, la razón es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo saben que era de la cabeza y del cuerpo esa parte? Por una razón. Porque la creencia era, y no estaba tan equivocados, las enfermedades entraban por el estómago y por la cabeza. ¿Se dan cuenta? O sea, del punto de vista científico, estaba correcto. Porque lo que usted come, o le enferma o le sana. Eso es la puritita verdad. La mayoría de las enfermedades es lo que nosotros ponemos en nuestro estómago. Y eso es verdad. ¿Ok? Otra cosa importante. La mayoría de las enfermedades mentales no solamente afectan a la mente, sino afecta a todo el cuerpo, inclusive el estómago. Y eso es verdad. Si a usted le van a decir, por ejemplo, te vamos a despedir al trabajo y de usted depende de su familia y tiene para pagar casa, aseguranza, carro, ropa, y le van a decir, le vamos a despedir, usted no va a estar, "Ay, qué bien, qué feliz, no importa, me voy de vacaciones". Lo primero que va a pensar es, ¿y ahora cómo voy a pagar mis deudas? Tanto es el estrés que va a tener por lo que le dijeron, que usted comienza a tener, su cuerpo comienza a cambiar, se le sube la presión, comienza a generar problemas en su sangre, diabetes, colesterol, diarrea, todo lo que come le hace daño. Va al doctor, el doctor dice, oiga, usted no tiene nada, está bien. Pero entonces, ¿por qué tengo esto? Pues doctor, no sé. Tenemos que hacerle un laboratorio de sangre, pero aquí están los resultados, todo está bien. Lo que sí veo es que usted tiene un estrés totalmente elevado. ¿Algo le pasó últimamente en su casa, en su trabajo? Sí, me dijeron que me van a correr el trabajo. Eso es, amigo. Usted está con un estrés terrible y le está afectando todo su cuerpo. La persona que tiene estrés deja de ver, comienza a mirar mal teniendo buena vista. Comienza a vomitar. Todo lo que come él se lo lleva al baño. Comienza a adelgazar. No puede dormir, le da insomnio. Comienza a caer en un estado de ansiedad. Fíjese, comienza, o si no adelgaza, comienza a engordar por la ansiedad, porque comienza a comer, no puede dormir, come toda la noche. No se cuida a sí mismo, pierde el control de su vida. No solamente dolencias, de enfermedades terribles, hasta le puede llevar a la muerte. ¿Exagero? No. Cuando uno le despide del trabajo, un 15% de los que son despedidos del trabajo cometen suicidio. Mire. Entonces, lo que quiero decir es que los pañuelos o las toallas, en la antigüedad se creía, tanto en la cabeza como en el estómago, son los medios por donde entra la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ya que Dios le dio a Pablo el poder para hacer, él causó ese poder. Entonces la gente dijo, este de aquí está mejor que los charlatanes que están allá. Este sí sana, porque habían muchos que hacían eso. ¿Se acuerda de Simón el Mago? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La gente de Éfeso, que eran súper supersticiosos, no había tan superstición como las de Éfeso.
Eran supersticiosos, créame. Eran supersticiosos, súper supersticiosos. Traían a sus enfermos que estaban en la cama, ya no podían caminar, les sacaban de la cabeza la toalla, el vestido que tenían se lo sacaban o le ponían una manta aquí, lo envolvían, luego con el sudor lo traían y se lo traían a Pablo. Fíjese, se lo traían a Pablo. Y dice aquí, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. La pregunta es, ¿cómo es eso? O sea, lo traían y... Ok, este es el punto muy importante, porque ¿era magia? ¿O cómo eso eh, ah, que Pablo estaba hablando? A ver, explíqueme. Eso está en el versículo 12. Y es muy importante. Voy a hablar aquí. Esto es historia. Esto es lo que dice el comentarista. Dice así. De su correspondencia de Corintio, escúcheme bien, aprendemos que Pablo, mientras estaba en Éfeso, tuvo sus dificultades, el cual se levantó principalmente de las condiciones en Corintio. Pero Lucas no los menciona, no refiere las dificultades más adelante que pasó en Éfeso. Ok, en vez, Lucas lo que hace es hacer un resumen de todo el ministerio de Pablo que estaba en Éfeso al hablar de milagros extraordinarios. Entonces tomaba lugar Dios a través de Pablo. Dios le dio poder a Pablo, ¿no? Y parece que en ese entonces la ciudad, que era muy supersticiosa, había muchos enfermos. Pablo no podía ir a las casas de los enfermos. Pablo no podía ir a hablar o sanar a todos los enfermos. Entonces parece, de acuerdo a la circunstancia, que la gente traía las vestimentas de los enfermos de sus casas, toalla y vestido o un trapo alrededor del estómago. Cuando los traía a Pablo, entonces Pablo, obviamente, como vemos en todo el Nuevo Testamento, siempre decía bajo la autoridad de Cristo, o sea, en el nombre de Jesús. Entonces, Pablo oraba en el nombre de Jesús. Lucas no dice eso. Pero obviamente cuando dice aquí y las enfermedades los dejaban, obviamente que cuando dice delantales a los enfermos, en esa coma hay un espacio. Ese espacio, lo que sucedió allí, no nos dice Lucas. Pero obviamente que debería de decir, llevaban pañuelos delantales de su cuerpo a los enfermos y Pablo en el nombre de Jesús oraba y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban. O sea, esa parte, esa frase, que no lo dice Lucas, se entiende por el contexto. ¿Se dan cuenta? Por eso le digo, Lucas no escribe, Lucas nos da solamente un 10, 8% de todo lo que pasó. El 90% no lo vamos a saber. Algunas partes lo podemos deducir, como en este caso. ¿Por qué deducir? Porque siempre los discípulos oraban en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de Jesús. O sea, era imposible que solamente traigan las toallas y los delantales, los tiren y se sanaban. No, tenía que haber en el nombre de Jesús. Por eso Dios le dio el poder a Pablo, ¿no? Para que en el nombre de Jesús, en ese caso, suceda. Y dice aquí, cuando Pablo oraba, porque está implícito que Pablo oró, los enfermos y las enfermedades los dejaban. Fíjese. Ahora, esto sí ya tiene que ver con un poder sobrenatural. Porque no hay del punto de vista científico en donde Pablo con decir solamente, bueno, sánate, inmediatamente la gente se sanaba. Al menos que haya un milagro sobrenatural. Y lo hubo. Fue el poder de Dios. Entonces, cuando Lucas le escribe a Teófilo, Teófilo está leyendo y dice, bueno, sí, sanó, hay muchos charlatanes. Oh, ¿cómo?
Se sanaron de verdad. ¿Por qué? Porque aun cuando había charlatanes, la gente sabía que muchos de ellos eran falsos. Pero como sucede en las plazas de nuestra ciudad. ¿Ha visto? Usted se va a la plaza de Lima, los he visto en Lima, en Santiago, en Argentina, gente hablando, sí, que ve nosotros, son charlatanes. Oiga, la gente les escucha de buena gana. No tienen poder, no saben dónde caerse muerto, pero son charlatanes. Bueno, en el tiempo de Éfeso también había igual. Entonces Lucas dice, pero Pablo no es charlatán. No. Bueno, el don que tenía Pablo era de Dios. Ellos no tenían poder. No había ningún problema porque el don era de Dios mismo. Pero recuerde, estamos hablando del primer siglo. Tenemos que ir a esa parte. La gente de ahí era muy supersticiosa. Parece ser lo que Lucas está dando a entender aquí, porque recuerden, Lucas no va en detalle. Parece ser que los milagros que estaba pasando en Éfeso tenían un propósito. El propósito era ayudar a Pablo a expandir el evangelio. Cualquiera no lo podía hacer. Como hoy en día sectas pentecostales dicen, oh, yo tengo el poder porque lo hizo Pablo. No, 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 tú puedes orar por todo el mundo y no tienes poder porque solamente Dios se lo dio a Pablo. Se dan cuenta con las sectas, por eso las sectas no crean en las sectas de origen estadounidense del siglo XX. Estamos hablando cristianismo del primer siglo. Estamos hablando cristianismo del primer siglo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, Dice, malos espíritus se iban. Ahora, versículo 11, quiero ver esa parte cuando dice versículo 11 dice, no, 12, perdón. Dice, las enfermedades, viene la palabra nosous. ¿Ok? Significa enfermedad. De ahí viene la palabra nosocomio. ¿Se dan cuenta? En el nosocomio, o sea, el lugar de enfermos. El hospital es un nosocomio. ¿Se dan cuenta que están hablando griego? De los problemas mentales se llama manicomio. Manicomio, el otro es nosocomio. Entonces, el nosocomio viene a ser el lugar para tratar las enfermedades. Un hospital es un nosocomio. Mucha gente casi se olvida esa palabra. Pero dice, oye, estoy enfermo, vamos al nosocomio. ¿A dónde? No, yo creo que me lleves al hospital. Sí, pues te estoy diciendo, vamos al nosocomio. Es que yo no conozco ese lugar, no me lleve, me da miedo, yo no sé. Oye, es el hospital. No, no, no fuiste a la escuela. Nosocomio es hospital. ¿No? De ahí viene la palabra, o sea, el lugar donde tratan a las enfermedades. Y también a los espíritus neumata, ponera. Neumata, ponera. Ahora, esto es muy importante de la neumata, ponera, porque dice aquí, ponera significa malo, maldito, malicioso, algo totalmente pervertido. Entonces, había neumata, la neumata también se aplicaba a los problemas mentales. Una persona que es maníaco depresivo tiene un gran problema mental, un maníaco depresivo. Ustedes han conocido maníacos depresivos, a veces en la familia hay, y muchos maníacos depresivos no saben que son maníacos depresivos, y en la familia muchos no saben que parte o alguien del miembro de la familia es un maníaco depresivo, y créame, necesita urgente tratamiento psiquiátrico. Necesita tratamiento psiquiátrico urgente. Tienen que llevarle a una persona que tiene maníaco, que sufre de depresión maníaca, ¿no? A ver a un psiquiatra, a un experto de la mente. En el antiguo mundo se llamaba problemas personas que tenían el ponera neumata. O sea, ¿por qué? Porque el maníaco depresivo expresa todos los síntomas de una persona que está fuera de la realidad. En un momento tiene mucha euforia, sin razón o más de lo que tiene que estar, pero en un segundo de esa euforia baja a un estado tan depresivo que es capaz de matar o de matarse. Eso hay en el trabajo.
Yo trabajé con una persona, era mi jefa, una mujer muy inteligente, pero yo ya sabía que tenía o sufría de síntomas de maníaco depresiva. Lo supe desde el momento. Pero claro, yo no le dije porque no, bueno, no puedo entrar ahí, no tampoco hacer, pero yo hablé con alguien y dije, ¿sabe qué? Ella tiene que ir a ver a un psiquiatra porque no puede trabajar bien, afecta a todo el grupo, ya nos damos cuenta y necesita tratamiento psiquiátrico. No está en la capacidad de poder trabajar bien. Es muy grave eso. Sí, es muy grave. La persona no quiere decir que está retrasada, es simplemente que tiene una condición médica mental totalmente muy, pero muy crítica. Si usted conoce a alguien, no lo ignore. Tiene que hacerle que vaya a un psiquiatra, porque él va a sufrir y usted también sufre. No va a ser feliz, nadie va a ser feliz. Eso es así, ese es mi consejo. Bueno, sigamos. Entonces, cuando habla de espíritus malos, se puede ver entonces personas que tenían problemas mentales, maníacos depresivos, bipolares, esquizofrenia. Oh, la esquizofrenia es terrible, otra enfermedad. Depresión, ansiedad. Pero también más allá del borde, donde había tal vez una posesión de espíritus malos. Entonces la línea es muy difícil de saber si un esquizofrénico está poseído por un espíritu o es simplemente una condición mental neurótica que necesita tratamiento médico y medicina. Y es difícil. Cuando yo trabajo al hospital, cuando voy a hablar, especialmente en aspectos de neurología y psiquiatría, no se habla del aspecto espiritual, pero más de una vez me tocó ver a un psiquiatra en donde se quedaba perplejo y yo le preguntaba, ¿qué piensa usted? Le digo, del punto de vista clínico de este paciente. Me dice, yo no sé, le digo, me dice. Yo no puedo hablar de esto, pero de persona a persona te digo, esto no es clínico. Así me decía, dándome a entender que esto es algo más. Le digo, ¿cree de verdad? Sí, esto no es clínico. Yo le puedo dar cantidad de pastillas, esto no es clínico. Esto es algo más y yo no quiero entrar ahí, me decía, porque yo soy doctor, no soy exorcista. Ya con eso me está diciendo de que hay situaciones en donde las personas están poseídas por algo muy fuerte y obviamente es maligno. Y eso también yo lo he visto. Y es una línea difícil porque no se puede decir, bueno, este también está poseído. No, porque son dos situaciones totalmente diferentes. Y muchos psiquiatras se dan cuenta de que no todo es clínico o neurológico. Hay un área oscura donde ellos no pueden hacer nada. Ninguna medicina puede hacer nada. Solamente, como dice aquí, un milagro de Dios puede hacerlo. No, es algo muy, pero muy, muy importante y muy delicado. No se puede decir a todos, están endemoniados, no, pero tampoco se puede descartar que haya eso. Requiere mucha ayuda profesional. Si usted conoce a alguien que es depresivo, esquizofrénico, tiene problemas de depresión terrible, bipolar, no le ignore. Usted no le está haciendo ninguna ayuda al ignorarlo, porque esa persona está sufriendo y son conscientes de lo que tienen. Muchos no quieren, obviamente, niegan, como el alcohólico, niega que es alcohólico. Yo he trabajado con él. El alcohólico niega que es alcohólico. Oiga, es alcohólico, pero lo niega. Pero tampoco se le puede dejar ahí, se le tiene que ayudar. Entonces aquí dice que a los enfermos Pablo oraba cuando traían las toallas y la ropa a la casa, entonces eran sanos. Eh, como dice aquí, quiero terminar aquí leer esto es muy importante. Dice aquí, dos cosas. Uno,
La sanidad se daba de una forma directa a través de Pablo cuando ponía las manos en alguien, ¿no? Ponía las manos en la cabeza de alguien, en el poder, Dios le daba el poder, se sanaba. Pero también a través de algo indirecto, objetos indirectos. En este caso, la ropa. Es algo extraño, dice, leer esto en la Biblia, porque generalmente esto lo hacen mal los agoreros, los espiritistas, hacían lo mismo. Eso lo hacen hasta ahora los brujos. Gente que quiere hacer maldad, que cree en eso, agarran eh, ropa interior de la persona, calcetines, camisa, lo que sea, se lo llevan al brujo. Mira, esto es de tal persona, quiero que le hagas este trabajo. Traen la foto de la persona también. Mira, ¿quién es? Es esta persona. Lo ponen en la ropa, porque yo he visto. Le ponen, ¿de quién es esta persona? Esta es la persona, esta es la foto. Muy bien, pónganlo ahí. Así. Prenden sus velas, prenden sus hierbas. El brujo comienza a invocar en lengua extraña y comienza a hacer el trabajo según para el propósito por el cual. Hay testimonios de que sí, de que no, lo que sea, pero no tienen poder esos hombres. Entonces, eso no era nuevo hacerlo. Entonces, lo que hacía esta gente, como dice aquí en el comentario, es que muchas de estas personas en sus casas tenían ídolos. Usted entraba a la casa de uno de Éfeso, era como entrar a una casa de un católico romano, es verdad, llena de estatuas de los santos, escapularios, ¿no? Velas. Un católico devoto tiene eso en su casa. Mi mamá lo tenía, ¿no? Mi familia católica lo tenía detrás de la puerta, al lado de la puerta, en todas partes las velas, cuadros de todos los santos, velas. Bueno, en Éfeso la mayoría en su casa tenía de todos los ídolos y dioses. Entonces no lo sanaban porque eran ídolos. Entonces cuando escuchan de Pablo, lo primero que hacen por costumbre es, bueno, llévale, porque eso se lo llevaban a todo el mundo. O sea, no era nuevo, era normal. Sácale la toalla, la ropa, llévalo para que ore. El sudor del cuerpo estaba impregnado ahí. No dice que Dios desaprobó. No dice que Dios condenó o castigó a Pablo por hacer eso. Lo cual uno puede deducir y concluir que por eso dice Lucas, extraordinarios, que esa situación, ese evento milagroso, fue algo que no se daba todos los días. O sea, no podía ir otro discípulo y decir, bueno, aquí Pablo hizo eso, traigan los demás como los... No, hoy en día aparecen muchos charlatanes diciendo lo mismo, y yo lo he visto. Decían, tu esposo no puede venir a la cruzada de poder. Oh, pero trae sus calcetines, trae algo de su ropa. Es más, trae una foto igualito que espiritismo, pentecostalismo. ¿De veras? Sí, porque él tiene poder. Además, Pablo lo hizo. Así saca. Mira, aquí dice, Pablo lo hizo. Oh, la gente ignorante, ¿no? Sí, ¿verdad? Lo hizo. Y él lo va a hacer. Oh, pues claro, yo voy a tener la ropa de todo el mundo. Mentalidad ignorante. Porque no ven bien que el contexto está hablando de milagros extraordinarios por la mano de Pablo. No dice que se va a repetir siempre. No es mandato. Lucas está narrando. Claro, Dios no desaprobó, no lo castigó a Pablo. Pues son situaciones extraordinarias que sucedieron. Así como la sombra del capítulo 5 de Hechos, cuando Pedro pasaba, ¿se acuerdan? Y la sombra de Pedro pasaba y sacaban a los enfermos, ¿ves? ¿No? Y eran sanados por la sombra de Pedro. Oiga, ¿se imagina que un charlatán pasa ahora y dice, bueno, mira, el sol ya está ahí está mi sombra, saquen a los enfermos, dile que voy a pasar en este momento y voy a pasar rapidito corriendo para que mi sombra... Solamente un loco puede hacer eso. Y hay gente que lo ha hecho. Que se sanaron, lo dudo, porque decían, ay, hay mucho sol, apúrate, pasa caminando, pues ya pasé. ¿No se sanaron? No, pues no tienen fe, lo siento. Y no solamente pocas veces,
sino que cosas que suceden bajo la aprobación de Dios. Eso es muy importante. Entonces, cuando regresan, porque era natural, ya a diferencia de otras costumbres, los enfermos en sus casas eran sanos de cualquier tipo de enfermedad, y los que tenían posesiones de espíritus malos, que eran más que esquizofrenia, más que una situación maníaco-depresiva o bipolar, entonces eran sanos, obviamente. A eso se llama, Lucas lo llama, poderes extra, ¿no?, ordinarios, fuera de lo común. No era algo diario, por Dios. O sea, tampoco es porque Pablo tenía el poder él. Dios le dio eso a Pablo. Dios es el causante de eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? 13. Pero habían unos judíos exorcistas. Ahora, bien interesante esta parte, porque estos judíos exorcistas había en la ciudad de Éfeso, obviamente, ya está hablando ahí eh, de exorcistas y de judíos, que sabían lo que Pablo estaba haciendo, ¿no? Entonces, eh, ellos habían creado una escuela de exorcistas, donde se preparaban solamente para exorcizar y sacar demonios o posesiones. Era muy común los exorcistas en el tiempo de Pablo. Había cantidad de exorcistas. Estaban en la calle, porque el mundo era mágico, lleno de superstición. Usted caminaba y los exorcistas te miraban, y ya la gente estaba como sugestionada. Decía, mi hijo, sí, tiene demonio tu hijo. ¿Ah, sí? Mi hijo tiene demonio, sí. Le vamos a exorcizar. Y ponían sus encantaciones, conjuros. Claramente no decían en el nombre de Jesús, pero le sacaban el demonio según ellos. Y utilizaban conjuros, ritos mágicos de espíritus demoníacos, ¿no? Le ponían en la cabeza también aceite. ¿Sabían ustedes eso? Tenían entre ellos también animales, ratitas. Y cuando agarraban a la ratita, lo ponían por el cuerpo, porque absorbía todo el mal del cuerpo. Decía, ¿qué pasa con tu hijo? Pues los niños, se sabe, generalmente problemas de diarrea. Oh, ok, en el estómago. Y aquí está el espíritu en esta rata. Y va a ver cómo muere la rata. Claro, lo apretaban, lo pisaban y decía, ya murió. Ahí está. Le sacó el espíritu. Y obviamente era negocio, porque, bueno, ya le saqué el espíritu, ahora me tienes que dar algo. Entonces los exorcistas eran comunes que habían ahí. Habían aquellos que balbuceaban. El hablar en lenguas es demoníaco, ¿no? Ellos hablaban en lenguas, pero eran lenguas que no nadie conocía. Invocaban a su conjuro, a su demonio. Inmediatamente comenzaban ellos a también a poner la mano igual. Danzaban, hacían una danza. A la persona estaba aquí, venía el exorcista, danzaba alrededor, igual como danzan en las sectas pentecostales de Estados Unidos. Danzaban alrededor, levantaban las manos. Muchas veces las personas aquí caían en un éxtasis, como aparecen en las campañas pentecostales. Se caen y se caían así igualito, demoníaco. Todo eso existía en ese tiempo. O sea, no es nuevo estas manifestaciones demoníacas que se ven en sectas de origen norteamericano, estadounidense, del siglo XX, 1906, calle Azusa. Porque de ahí parte todo eso. Ya existía en el tiempo de Pablo todo eso. Ah, y bueno, este hombre judío tenía, dice aquí, oh, algunos de los judíos ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque era, creían ellos en encantaciones, amuletos.
parte de la incantación o parte de la magia era hacer frases mágicas para sacar beneficio de algo. Entonces cuando escuchaban a Jesús, ellos lo asociaron no con el Salvador, sino con la magia, con el acto mismo. Y pensaron de que, bueno, si Él lo hace, nosotros también. Porque no entendían que Pablo era un apóstol, lo veían tal vez como otro agorero más. Pero por eso aquí está la evidencia que Pablo oró en el nombre de Jesús, porque aquí dice, aquí invocaban el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque le escucharon a Pablo decir. Esa es la evidencia, ¿se dan cuenta? Esa es la evidencia. Y dice aquí, ¿no?, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordenó por Jesús a quien Pablo predica. O sea, Pablo, en el versículo 12, cuando dice cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaba, en ese espacio, Lucas debió haber puesto, y Pablo oró en el nombre de Jesús. No lo puso, pero obviamente que sí, porque los judíos lo escucharon, porque dice en el versículo 13, os ordeno Jesús a quien Pablo predica. O sea, Pablo estaba predicando a Jesús y oraba en el nombre de Jesús, y los discípulos, y estos judíos, exorcistas ambulantes, querían imitar lo mismo que Pablo estaba hablando. Porque tenían una escuela de exorcistas. O sea, ser exorcista era una profesión, ¿no? Oiga, quiero aplicarle un trabajo. ¿Tiene su currículum vitae? Sí, ¿qué es? Exorcista. ¿Ah? ¿Cómo? Exorcista, señor. Tengo 7 años de experiencia exorcista. ¿Sacó demonios? Algunos me obedecen, otros que no me obedecen. No sé por qué. Pero ese era exorcista. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice? En el versículo 14 dice, tenía 7 hijos, un tal Esceva, judío. Uno de los principales sacerdotes judíos eran los que hacían esto. O sea, Esceva era un sacerdote judío, ¿eh? Sus hijos estaban en una escuela de exorcistas. Los 7 estaban exorcistas. O sea, se imagina, o sea, toda la familia ya estaban ya protegidos de los demonios. Porque si venía un demonio, pues ahí está el hijo. Lo sacaban al demonio. Pues tiene 7 hijos exorcistas, lo cual me da a entender de que ah, que había mucha creencia supersticiosa espiritista en esa ciudad. Para que tenga los 7 hijos exorcistas, es porque la creencia en esa cosa o en esa cosmología era terrible. Éfeso era una ciudad totalmente dada a la superstición, a la hechicería, a la magia, al espiritismo. La gente levitaba, de ahí viene todo esto. Lo mismo que vieron en las sectas pentecostales en 1906. La gente levitaba, hipnotiza, había mucho hipnotizante aquí, las personas que practicaban el hipnotismo, lo mismo que allá. O sea, tengan mucho cuidado, y mucha gente ha creído. Yo no entiendo cómo Latinoamérica ha caído en la mentira más grande del pentecostalismo. En serio, en serio. Y yo trabajé con ellos. No entiendo por qué. Pero en fin, yo espero que usted piense. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice aquí, eh, el espíritu malo respondió cuando le dijeron, ¿no? Invocaron. Dice, eh, invocaban sobre los que tenían espíritus malos. O sea, había gente ya que tenían espíritus malos. Te ordeno, le mandaban en el nombre de Jesús, seguramente que salga. Mira, invocaban el nombre de Jesús. ¿Se acuerda que Jesús dijo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios? Hicimos milagros. ¿Y qué le dijo Jesús? Nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Fíjese, sí, o sea, era una cultura totalmente. Las niñitas de chiquitas ya crecían para ser brujas. Ya 7, 8 años practicaban eso. Esa era la profesión de ellas. Superstición terrible. ¿Cómo la superstición? Y mire, estamos en 2022 y la gente sigue creyendo agoreros. Y dice aquí, el espíritu les habla. Ahora, espíritu malo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Fíjese, a Jesús conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? Ahora, esa palabra
Es bien interesante el diálogo que tiene aquí, eh, que Lucas menciona. La pregunta es cómo sabía Lucas del diálogo, porque no estaba ahí. Bueno, hay muchas razones también. Era un lugar público, Pablo no estaba solo, entonces parece que todo lo que sucedía ahí se sabía. Era una plaza pública llena de gente. Entonces sucede que él, este hombre, Esceva, estaba con todos sus hijos ahí, ¿no? Estaba con todos sus hijos y el diálogo se da, ¿no? El diálogo se da. Eran ambulantes, o sea, iban de un lugar a otro. Viajaban por todo Éfeso y eso era su trabajo de ellos, ¿eh? O sea, ellos cobraban por su trabajo. O sea, yo te saco demonios, pero tú me das dinero. Bueno, sí, puedo orar por tus caminos. Bueno, si yo no puedo, yo conozco a alguien que sí ora y te va a sacar mucho dinero. Y de verdad, no estoy bromeando. Hay gente que hasta ahora hace eso. Ya que dijiste eso, sé también de personas que llevaban el zapato del esposo. Cuando el esposo se levanta a trabajar, dice, ¿y dónde están mis zapatos? Oh, mi mamá los llevó. ¿Pero por qué? Yo, ¿cómo voy a irme a trabajar sin zapatos? Pues ya va a venir, no se preocupe, ya va a venir. No fue al trabajo porque no tenía zapatos, porque la mujer lo llevó para que le hagan un conjuro. Yo no sé qué clase de conjuro, porque el hombre era trabajador. Pero en fin, esa es otra historia. Eh, para que se dé cuenta, la gente hace tonteras. Y dice aquí que en el versículo 15, ya prácticamente tengo la hora, pero quiero terminar con esto. El versículo 15 dice que ah, el espíritu malo de Neuma Ponerón dijo, yo conozco a Jesús, Yesun Kinosco, o sea, los espíritus hablan, dice. ¿No? Ahora, dice que, no, dice que es singular, un espíritu. Y Kai Paulón epistamai, yo sé de Pablo. Ahora, la palabra epistomai, de donde viene nuestra palabra epistemología, significa entender. Significa entender. ¿Se dan cuenta? Epistemología viene a ser el origen del conocimiento, del entendimiento de las cosas de la vida. ¿Cuál es la epistemología? Entonces, Lucas utiliza eso. En otras palabras, lo que está diciendo, yo, espíritu malo, sé quién es Jesús. Lo conozco. Y también yo comprendo estoy familiarizado con Pablo. Fíjese. O sea, lo que nos dice aquí del espíritu, que el espíritu no era una entidad inorgánica o inconsciente. Ese espíritu malo sabía lo que estaba haciendo. Conocía a Jesús, conocía a Pablo. Pero otra cosa muy importante, él también conocía a los que no conocía. ¿Cómo es eso? Cuando él dice, ¿y ustedes quiénes son? No es tanto que no los conocía, porque obviamente era su trabajo entre personas, sino lo que está diciendo es, yo conozco los que son de Dios. Por eso le dice, ¿y tú quién eres? Como diciendo, yo sé que tú no eres de Dios. ¿Qué haces aquí? Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué negocio tienes con ellos? Yo sé quiénes son ellos. ¿Y tú? ¿Y tú qué? En otras palabras, tú no perteneces a ellos. Es lo que le está diciendo el Espíritu. No pretendas engañarme. No pudieron. Otra cosa muy importante del espíritu malo. Al espíritu malo no se le puede engañar. Mire, aquí está. El espíritu malo sabe quiénes son los que pertenecen al Dios Altísimo y quiénes no. Cuando le dice quién eres tú, no es que no sabía, sino es una frase de decir, ¿y tú qué? Tú no tienes aquí parte ni arte con ellos. Ellos son separados para Dios. Pero tú
Tú no perteneces a ellos, amigo. Y como prueba aquí voy y dice aquí, y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos. Claro, el espíritu que lo tenía demoniado se lanzó, los golpeó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, el espíritu los golpeó. Salieron desnudos, los arrancó la ropa. Eran 7 más el padre, 8. 8 contra 1. Lástima que no había nadie que pudiera grabarlo, ¿no? Porque estuvieran grabando ahí. Entonces lo sube a YouTube, lo hubiera guardado, esto va a ser, lo voy a guardar esto para en 2000 años, lo pongan cuando ya haga YouTube en 2000 años, entonces lo puedan poner. Bueno, pues no había nada de eso. Pero sinceramente me hubiera gustado que alguien esté grabando. Mira cómo lo agarra a patadas. Este le tiró de la cabeza. Y lo desnudó. Mira el otro también. Y a ese. Así como en las películas han visto, todos contra uno y ese le pega a todos. Bueno, algo así, porque es lo que está diciendo así. Y dice, y supieron esto todos los habitantes de Éfeso. Todos supieron. Porque en Éfeso todos se conocían. El chisme volaba más rápido que Google o que Facebook. Ya todos sabían lo que había pasado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Judíos como griegos, y el temor se apoderó de ellos, y el nombre del Señor era exaltado. O sea, esta es la razón por la cual no era tanto el milagro, sino era el propósito. La meta y el propósito no era que, bueno, mira, yo hago milagros del apóstol Pablo. La meta y el propósito era la expansión del Evangelio y la gloria a Dios. Porque aquí dice, Dios era exaltado. Como consecuencia, versículo 18, muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaba. Ahora, eso lo voy a dejar para la próxima vez porque eso también tiene que hablar con. Dice, ¿qué es declarar? ¿Qué es practicar? Bueno, eso lo vamos a estudiar. Va a ser la continuación la próxima semana. Pero quiero que, para resumir todo esto, los milagros Dios lo hace a través de Pablo. ¿Siempre todos los días en forma extraordinaria? No. En ese caso fue algo extraordinario. Usó unos medios poco convencionales, que es, por ejemplo, orar por las ropas de los enfermos, pero cuando se lo llevaban a la casa y eran sanos. Eso fue lo que sucedió. Era espiritismo, mucha gente dice, pero eso es espiritismo, eso es lo que sea. Practicaban, los espiritistas y magos practicaban eso, es cierto. Pero en este caso, a diferencia de ellos, Dios estaba haciendo el milagro. No era, es más, no, ni siquiera era la ropa. O sea, la ropa no tenía poder en sí. Era el poder de Dios que estaba hablando. Porque por eso empieza Lucas diciendo, y Dios estaba operando en la mano de Pablo. Prácticamente no hay que centrarnos en las ropas, en las toallas, sino en Dios mismo. Porque de ahí nace. Y como es Dios mismo, Él usó a Pablo en esa forma extraordinaria para avanzar su reino. Por eso que al final dice, y al final Dios será glorificado. ¿Se puede repetir eso hoy día? La pregunta es irrelevante. ¿Por qué? Porque Dios todavía existe. Él lo puede hacer sin necesidad que le pidamos. ¿Significa eso que yo en este momento voy a salir a la calle y voy a decir, vecinos, ¿cuántos tienen en su casa enfermos? Todos. Traigan sus ropas, por favor, aquí donde yo estoy, yo voy a orar por ellos. Yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Sería fuera de mi mente que haga eso. Pero el punto principal es la predicación del Evangelio en Éfeso, una nación totalmente pagana. Y eso es lo que está pasando, porque después vemos de que mucha gente creía, pero eso lo voy a expandir más adelante la próxima semana. Muy bien, entonces vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia y tu amor nos haya hecho entender tu palabra. Y que hoy día del Señor, podamos dedicar tiempo a seguir estudiando y meditando en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.